en los viajes, si uno quiere que no le pase nada, se queda en la casa. Y se queda en la casa, posiblemente acostado en la cama, y ahí también le puede pasar, ahí se puede caer y se puede matar. Pero en los viajes hay dificultades. Y yo creo que esa es una de las cosas que fundamentalmente como experiencia de vida en los viajes. Hay que mm, tener, digamos, paciencia y hay que saber sobrellevar las circunstancias que se van presentando. Vamos a hablar entonces sobre el arte en Italia, sobre un viaje que está preocupado por conocer objetos, pues manifestaciones artísticas en Italia. A Italia se pueden hacer muchos viajes distintos, por supuesto, como a cualquier lugar del mundo. Un viaje gastronómico seguramente es una delicia. En Italia, la comida italiana es deliciosa. Esa imagen que a veces tienen algunas personas de que en Italia toda la comida es igual porque todos son pastas, es una imagen absolutamente falsa. Las pastas son todas distintas y hay todo tipo de variaciones, de texturas, de intensidades, etcétera. El vino es, por supuesto, exquisito, pero también las verduras, el pan, la carne, etcétera. Es decir, un viaje gastronómico sería una maravilla, pero aquí vamos a intentar un viaje por por unas manifestaciones que yo digo joyas del arte. Me da un poquito, viniendo de donde vengo, de la universidad, de la maestría en Historia del Arte, me da un poquito como de resquemor utilizar esa expresión joyas del arte, mmm, porque yo creo que ya no creemos que el arte sean joyas. Joyas sí, en el sentido de que son muy valiosas, de que hay obras que son muy hermosas y demás, pero seguramente en la actualidad pensamos mucho más que el arte es una manifestación de la cultura, que el arte nos aproxima a comprender la historia, a comprender el comportamiento pues el desarrollo de una cultura, etc. Eh, en estas joyas del arte, pues para movernos por manifestaciones artísticas en Italia, pues debemos tener en cuenta pues, que Italia es un país en realidad bastante grande, no tan grande, por supuesto, como Colombia, pero es un país que es muy largo. Eh, y eso evidentemente pues tiene consecuencias en el sentido de que se requieren desplazamientos que en algunas oportunidades pueden ser un poco extensas. El viaje que yo voy a presentar aquí es un viaje en realidad también muy largo. Si uno se pone a pensar en cuántos días se necesitan para conocer lo que yo quiero mostrar el día de hoy, creo que este tendría que ser un viaje de un mes, un viaje de unos 28 días a un mes. Posiblemente aquí hay dos viajes. Uno que podría ser desde el norte, vamos a ir de Venecia hacia el sur, desde el norte hacia el sur, un viaje que podría ser desde Venecia hasta Roma, por decir alguna cosa, y otro viaje que fuera de Roma hacia el sur. Pero en principio yo lo voy a presentar como un viaje único, como un único recorrido. Por supuesto, también cada uno de los que va siguiendo este viaje virtual, pues podría decir, pues, bueno, yo no tengo tanto tiempo, entonces yo allí no voy a ir, yo esto lo dejo de lado. Digo que vamos a empezar por Venecia, porque es una ciudad magnífica que está muy al norte, un poco complicada cada vez más en la actualidad, pues es la llegada a Venecia y el recorrido por Venecia, porque, como se sabe, pues Venecia es una ciudad relativamente pequeña, con unas condiciones físicas, con unas características pues muy particulares, muy complicadas, y vivimos en un momento de un apogeo del turismo que es casi absurdo, y entonces pues vale la pena decir que en Venecia han decidido frenar la entrada de los turistas. Eso significa
que no puede entrar a la ciudad, a la parte central de la ciudad, no puede entrar cualquiera que llegue, sino que hay unos cupos. Entonces, eso habría que reservarlo con anterioridad. Entonces, en este mapa ven ustedes la ubicación de Italia en el norte de ese mar, que es el mar Adriático, que fue en buena medida, digamos, como el secreto de la gran riqueza de Venecia. Una ciudad, como digo, complicada. Aquí tienen ustedes una vista aérea de la ciudad. Una ciudad muy complicada, como ven ustedes en esta visión, porque saben, es una ciudad construida sobre el agua, es una ciudad construida sobre pilotes que se clavan en el fondo de una laguna, una ciudad que sufre continuamente pues, de los ascensos de la subida del mar, el mar que a veces llega, pues inunda buena parte de la ciudad. Y también, pues eso que es, digamos, como de las cosas que más sabemos, que más conocemos, pero es también bueno decir que toda la ciudad, por su peso, pues entonces se va asentando, se va hundiendo paulatinamente en la laguna. Alguna vez se decía, pues, que era una ciudad a la que había que ir rápidamente porque pues, que iba a desaparecer, que en el futuro iba a desaparecer. Creo que Italia hará cualquier cosa porque eso no ocurra, pero evidentemente es una ciudad difícil en ese sentido, difícil de recorrer también. Las callejuelas son muy estrechas, hay que orientarse bien, está bien señalizado el recorrido por la ciudad, pero con mucha frecuencia pues uno se distrae mirando cosas y entonces se pierde de esa señalización. La parte central es esta gran basílica, la Basílica de San Marcos, una basílica bizantina construida a partir del siglo X, que es el momento en el cual se construye la ciudad. Una basílica bizantina llena de mosaicos, realmente maravillosa, una basílica que vale la pena conocer. Elementos o cosas curiosas, si uno va a misa, pues no puede conocer la basílica sin que cueste. Si ya es después de la hora de la misa, pues entonces tiene que pagar por el ingreso. Este otro palacio que ven ustedes aquí es el llamado Palacio Ducal, es el palacio de gobierno de la antigua ciudad de Venecia, el Palacio de los Dux o de los Duches de Venecia, de los Duques de Venecia. Creo que es un buen ejemplo del tipo de arquitectura que nos encontramos en la ciudad, un palacio que reúne en buena medida las principales manifestaciones artísticas y que se encuentra al lado de la basílica, que es la catedral de la ciudad, de la Basílica de San Marcos, al frente de la gran plaza de San Marcos, que en realidad está dominada por esta torre que estamos viendo aquí, que es el campanil, el campanario de la ciudad. Se cayó hace como 100 años, se derrumbó. Lo que vemos pues es en realidad una reconstrucción de ese campanario que fue recuperado pues de manera muy rápida, de manera inmediata. Pero seguramente lo más espectacular de la ciudad pues son sus canales, y lo que realmente llama más la atención a los viajeros es eso, es caminar por el lado de los canales, recorrer las callecitas y asomarse a los canales, eventualmente hacer un recorrido en góndola. Siempre son esos programas que son un poquito, perdón, digámoslo así, entre comillas, peligrosos, en el sentido de que posiblemente son mejor dicho, seguramente son muy costosos, y además los gondoleros, pues con mucha frecuencia son también aprovechados, se aprovechan de los turistas y hacen el recorrido más corto, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas, pero bueno, es algo que
forma parte del folclore, digamos, de Venecia. Pero diría que lo más bonito de Venecia, pues, es recorrer sus canales. Hay una serie de monumentos muy importantes, hay un museo que es el llamado Museo de la Academia o la Galería de la Academia, que es un museo maravilloso sobre el arte veneciano. El arte veneciano fue, sobre todo en la época del Renacimiento, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, es decir, entre el Renacimiento y el Barroco, fue el gran arte que se contrapuso al arte florentino y al arte romano. Figuras como Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronés, esos nombres que creo que nos suenan, pues van a estar allí presentes, o en iglesias como esta que vemos aquí, que es la iglesia de Santa María de los Frailes, en la cual se encuentran pues algunas de las obras más importantes de Tiziano, como el cuadro pues que hay en el altar mayor, que es un cuadro sobre la Asunción de la Virgen. Es una de las obras más importantes de la producción de Tiziano. O la iglesia de los santos Juan y Pablo, junto a la cual se encuentra una gran escultura, obra de Andrea del Verrocchio, que, un poco para entendernos, era el maestro de Leonardo da Vinci. Una escultura también en este caso magnífica, de la segunda mitad del siglo XV, sobre un condottiero, un jefe militar de la zona de Venecia, de lo que en ese momento era la República Veneciana. Y bueno, pues algunas imágenes más, podríamos ver muchísimas imágenes sobre Venecia. Es una ciudad de una belleza inconmensurable. Es delicioso poderse sentar pues en unas escalitas por ejemplo, de esta iglesia que estamos viendo aquí, simplemente a ver pasar la gente, a ver pasar las góndolas y los botes, y a ver los edificios que hay al lado y lado de los canales, que pues evidentemente tienen una arquitectura maravillosa. Esta arquitectura, como la que vemos aquí, pues en realidad es una arquitectura del siglo XV, es una arquitectura, digamos, entre el gótico y el renacimiento, y el renacimiento veneciano. Y adicionalmente, pues hay otros lugares importantes. Lo que están viendo ustedes aquí es una casa de un gremio que se llama la Escuela de San Roque, y la Escuela de San Roque tiene pues una importancia muy grande en la historia del arte, porque allí hay una cantidad enorme, muy grande de pinturas de Tintoretto, que es uno de estos grandes artistas del siglo XVI, en este caso del siglo XVI, en Venecia. Esta crucifixión de Tintoretto es una pintura gigantesca. Los venecianos inventaron algo que a nosotros nos parece bastante normal, que es la pintura sobre tela, la pintura óleo sobre tela, no sobre madera, sino sobre tela, y eso les permitió pintar cuadros muy grandes. Este cuadro puede medir, no sé, 10 o 12 metros de ancho, es un cuadro absolutamente gigantesco, para uno de los grandes muros de las salas principales de esa sede gremial de la escuela de San Roque. Creo que las vistas de Venecia, esto se llama la isla de San Jorge el Mayor, una que es sede de una fundación de investigación científica y humanística que se llama la Fundación Giorgio Chini, pero la iglesia misma es una maravilla, la que nos encontramos allí. O esta otra iglesia, que es la iglesia del Salvador. Y pues, por supuesto, creo que todo el mundo recuerda
tiene presente que en Venecia está el cristal de Murano, pero Murano es en realidad una isla distinta de Venecia. Murano y Burano con M y con B labial son islas, bueno, y también Torcello son islas, 3 islas que están en la laguna veneciana y que se visitan. Esto que ven ustedes aquí es Burano, es también una isla donde se producen cristales, donde se trabaja el vidrio, y es particularmente hermosa pues por el colorido de las pinturas de las casas. Uno quisiera estar muchos días en Venecia, pero seguramente sería bueno estar 2 días en Venecia para aprovechar la ciudad. Y luego, pues la sugerencia es irnos hacia el sur, hacia la ciudad de Bolonia, dormir la siguiente noche en la ciudad de Bolonia, pasando, sin embargo, en el camino por 2 ciudades que son, en primer lugar, Padua, que está ubicada muy cerca de Venecia, como ven ustedes aquí en el mapa. Padua es una ciudad que creo que a cualquier persona le suena por San Antonio de Padua, ¿no es cierto? Por esa figura de San Antonio de Padua, que es un santo de la Iglesia Católica, por supuesto, un santo franciscano, que va a tener una importancia enorme en su momento y que, pues, aunque él era originario de Lisboa, él había nacido en Lisboa, se va a trasladar a Italia y allí vive, hace, pues, digamos, su trabajo fundamental y allí muere y es enterrado en esta basílica con una fama de sabiduría y de santidad muy grande. Se muere y al año siguiente, un año después, es declarado santo y se construye esta gran basílica, gigantesca basílica, una de las más grandes de Italia y también de las más famosas pues, del mundo cristiano. Una basílica que vale siempre la pena de visitar por las obras que tiene en su interior. Padua, como toda la región del Véneto, que es como se llama la zona de Venecia, toda esa región está llena de canales. También Padua, por supuesto, está llena de canales, una zona que es, digamos, que ha ido creciendo, es una llanura que creció por los ríos, es decir, que tiene ese carácter de que es una llanura que creció por la sedimentación de los ríos, y entonces eso hace que sea toda muy, muy, muy baja y eso facilita esta historia de los canales. Al lado de la iglesia de la Basílica de San Antonio de Padua, pues hay otra gran escultura, esta mucho más importante, si se quiere, que la que veíamos hace un momento en Venecia. Esta es obra de Donatello, que es uno de los creadores del Renacimiento italiano, el escultor más grande que había existido seguramente desde la antigüedad, y el escultor más grande que va a existir entre la antigüedad y Miguel Ángel, y la figura de Miguel Ángel. Pero lo más importante que nos vamos a encontrar en Padua, en realidad es esta capillita que se llama la Capilla de la Arena o de los Scrovegni, que es una capilla que está toda pintada al interior, que fue pintada en su interior por uno de los más importantes artistas italianos, que es Giotto. Las pinturas de Giotto en esa iglesia, en esa capillita, son, insisto, son realmente extraordinarias. Piensen ustedes que Giotto está entre el siglo XIII, es decir, 1266, me parece que nace Giotto, y muere, si no me falla la memoria, en 1335, entre el siglo XIII y el siglo XIV. Todavía en lo que llamamos la Edad Media, pero resulta que este hombre tiene una idea, una visión que es absolutamente distinta a lo que ha existido siempre. Este hombre
mira la realidad. No está simplemente pensando en representar ideas trascendentales, teológicas, sino que esta Virgen María, miren ustedes cómo se dobla para mirar al niño Jesús, como una mamá que acabando de tener un niño, pues quiere verlo y quiere acariciarlo y quiere mirar que haya nacido sanito y lo que sea. Esa condición es de absoluta naturalidad, es lo que creo que es muy interesante en la pintura de Giotto y se va a dar en todo este asunto. No nos podemos detener, por supuesto, en cada una de las pinturas de Giotto. También están las escenas del juicio final en esta iglesia, unas escenas que son más tradicionales, que son más según la imagen tradicional. La visita de Padua, esos dos monumentos, digo, Padua queda muy cerquita de Venecia, esos dos monumentos se hacen en el curso de la mañana y uno en el curso de la tarde puede llegar hasta Verona, la ciudad de Verona, que está un poquito más hacia el occidente de Padua, pero también muy cerca. Estos son todos recorridos por autopista y recorridos pues de 45 minutos, una hora, como mucho. Verona creo que es una ciudad que es famosa por dos cosas fundamentales. Antes de esas dos cosas fundamentales, yo quisiera decir que es una ciudad muy bella, es una ciudad que tiene una ubicación al lado de un río que es absolutamente maravillosa. Las cosas famosas son, en primer lugar, lo que están viendo ustedes aquí, la arena, ese coliseo que ven ustedes ahí, ese anfiteatro en realidad, ese anfiteatro que es de época romana, una ciudad muy bella, como he dicho, al lado del río y se aprovecha, digamos, mucho el paisaje del río, pero seguramente lo que la hace más famosa es la arena, como se llama. La arena de Verona técnicamente esto se llama un anfiteatro. Un teatro romano, era pues semicircular, como posiblemente saben ustedes, con esas graderías semicirculares. Anfiteatro significa un teatro doble. Anfibio es un animal que tiene dos vidas, que vive como las ranas, que viven en la tierra y en el agua, por eso son anfibios. Anfiteatro son dos teatros pegados. A veces decimos que esto es un coliseo. Coliseo es el de Roma. El coliseo es el anfiteatro de Roma, que se llama Coliseo. Ahora lo vamos a ver, que se llama Coliseo, pues porque ahí estaba, al lado había una gigantesca estatua que se dice que podía medir 50 metros de altura, una gigantesca estatua del emperador Nerón. Entonces era el anfiteatro junto al Coloso, y de ahí salió el nombre de Coliseo. Pero esto es un anfiteatro, la Arena de Verona, que sirve para eventos teatrales, musicales, conciertos de todo tipo. Es seguramente uno de los elementos más famosos de la ciudad, y por supuesto el otro elemento siempre es siempre es la leyenda, la tradición, el mito de Romeo y Julieta. Esto que ven ustedes aquí es la casa de Julieta, el balcón de Julieta. Por supuesto, esto es una elaboración, digamos, de los mitos populares, porque pues posiblemente pudo haber algunos jóvenes amantes famosos en Verona, en la antigüedad, pero evidentemente Romeo y Julieta pues son esencialmente figuras literarias. Tras esa visita a Verona, a Padua y Verona, entonces llegaríamos a dormir a la ciudad de Bolonia. Bolonia está un poco más al sur, en la provincia, en la región que se llama la Emilia-Romagna. Esa región, Bolonia es la capital de esa región, y Bolonia vale la pena señalarlo aquí también, Bolonia es la sede de la primera universidad del mundo occidental. No nos metamos en la discusión de si había universidades
como las que nosotros entendemos, universidades en el mundo, en la India o en China o en el mundo árabe, pero por lo menos en el mundo occidental, Bolonia tiene la primera y la más antigua universidad del mundo, fundada en el año 1086. Una ciudad bellísima, Bolonia, realmente una ciudad muy poco frecuentada, durante mucho tiempo fue muy poco frecuentada por el turismo, ahora hay más turismo, porque los turistas simplemente hacen normalmente el salto entre Venecia y Florencia, y no pasan por esta ciudad magnífica. Yo quisiera en Bolonia, que es una ciudad que hay una expresión en italiano que es mi sta a cuore, es decir, que la tengo en el corazón. Es una ciudad que a mí, que yo la tengo en el corazón, que mi sta a cuore, porque fue en Bolonia donde, gracias a una beca del gobierno italiano, yo pude estudiar historia del arte. Una ciudad con una calidad de vida absolutamente extraordinaria y con este tipo de configuración que ven ustedes aquí, que son los pórticos. Es la ciudad que tiene más pórticos en el mundo, y eso está pensado para que la vida de los ciudadanos, de los transeúntes, sea más tranquila y sea más agradable, que no le dé a uno el sol o que no se moje cuando está lloviendo o cuando está nevando, sino que exista siempre esa suerte de refugio. Y es famosa, pues, además, no solamente por la universidad, es Bolonia la docta, la sabia, dicen en italiano, sino también Bolonia la grasa, es decir, Bolonia la gorda, porque la comida boloñesa, pues, es maravillosa. Una lasaña a la boloñesa o unos espaguetis a la boloñesa, pues todo el mundo sabe que son una cosa maravillosa. Y fue también durante mucho tiempo Bolonia la Roja, porque desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta finales del siglo XX, fue siempre gobernada por el Partido Comunista, que, como saben, era tan importante o fue tan importante en Italia. Estas son las llamadas dos torres de Bolonia. Bolonia tenía por lo menos 300 de estas torres, ya quedan pocas, pero estas torres son torres inclinadas, más inclinadas que la torre de Pisa que veíamos, que veremos más adelante. Y esto, pues por supuesto, un elemento del mercado para insistir en lo que ya dije, que la comida es realmente deliciosa. Estando en Bolonia, mejor dicho, vale la pena llegar a Bolonia, dormir una noche, estar todo el día visitando la ciudad, que es, insisto, tiene muchas cosas para ver y para disfrutar, volver a dormir y al día siguiente visitar Ravenna. Ravenna es una ciudad que queda más hacia el mar, en la misma región de la Emilia-Romagna. Ravenna es una ciudad que quisiera decir, un poco señalar su importancia, indicando simplemente que Ravenna fue la última capital del Imperio Romano. Fue en las puertas, en la salida, en las afueras de Ravenna, donde el ejército, el último ejército del Imperio Romano fue derrotado. La ciudad tiene una serie de iglesias, aquí vamos a hablar de iglesias, una serie de iglesias. Esta es la más importante de todas ellas, que se llama San Vidal o San Vitale, pero todas esas iglesias tienen una característica en común, y es que tienen unos mosaicos, es decir, ese tipo de pintura que se hace con pequeños pedacitos, una especie de rompecabezas que se va montando. Esos mosaicos son unos mosaicos que son únicos en el mundo, porque son mosaicos bizantinos, es decir, fueron hechos por maestros venidos de Constantinopla en el siglo VI. Esto que están viendo ustedes fue realizado hacia el año 540, me parece, 540, 545, y son los únicos que quedan en el mundo, estos de Ravenna y unos que hay
en Croacia, en una ciudad de Croacia que se llama Poreč. ¿Por qué los bizantinos, mosaicos como este había en todo el imperio bizantino, pero los bizantinos en un momento dado destruyeron los mosaicos? Quedaron algunos, ya Ravenna no formaba parte del imperio bizantino, cuando los bizantinos destruyen sus mosaicos, entonces quedan estos. Entonces, ir a Ravenna es ver algo que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Solamente en Ravenna y en esa ciudad de Poreč es posible ver mosaicos bizantinos como los que ven ustedes, como los que han visto ustedes allí. Esto es un mausoleo un poco más antiguo, el mausoleo de una emperatriz romana que se llamaba Gala Placidia. También está lleno de mosaicos, pero quiero poner esta imagen simplemente para decir que muchas veces, mejor dicho, que cuando uno hace un viaje siempre tiene que saber a dónde es que va a ir y qué es lo que va a ver, porque si uno pasa por el lado de esta iglesita tan simple, tan insignificante aparentemente, pues no le van a dar ganas de entrar si no sabe lo que hay adentro. Es necesario conocer para poder disfrutar en realidad de muchísimas cosas. La ida a Ravenna, pues puede ser saliendo de Bolonia, uno está el día en Ravenna y va a dormir a Florencia, que es por supuesto una de las metas del arte y del turismo por excelencia en Italia. Florencia es, como saben ustedes, la capital de Toscana, una ciudad que fue también la capital del Renacimiento italiano, una de las ciudades más visitadas del mundo, unas ciudades de esas que llamamos ciudad de arte. Esta es la catedral de Florencia, la catedral de Santa María de la Flor, y la ciudad pues está llena de lugares que seguramente son imágenes que tenemos muy presentes muchas veces. Este es el llamado Puente Viejo, el Ponte Vecchio, que es un puente con construcciones sobre él. En la actualidad pues son negocios de orfebres los que hay allí. La orfebrería es muy famosa y muy importante en Florencia. De nuevo, esto es la catedral, esto que ven al fondo, lo que ven a nuestra izquierda es el baptisterio de Florencia, que es también realmente, que es este edificio, que es realmente también muy interesante, no solamente por los trabajos que tiene. Esta es la bóveda del baptisterio, es una bóveda octogonal, como ven ustedes, con unos mosaicos realmente extraordinarios, mucho más antiguos que el Renacimiento. Es decir, esto es del siglo, mucho más antiguos que el Giotto que veíamos, por ejemplo, en Padua. Esto es de la primera mitad del siglo XIII. No me voy a detener en nombres porque realmente no creo que sean importantes, en este caso. El Palacio de la Señoría, que es el palacio municipal de Florencia, es un palacio construido en el siglo XIV. El Palacio de la Señoría o Palacio Viejo, como se llama también. Pero vamos a tener también la presencia del Renacimiento. Esto que ven ustedes aquí es el Hospital de los Inocentes, es el hospital donde llevaban a los niños expósitos, a los hijos de una muchacha de la alta sociedad de Florencia que había quedado embarazada y entonces la ocultaban mientras tenía su hijo, y luego el muchachito lo llevaban y lo llevaban a este lugar. Nadie sabía de quién era hijo, pero las familias nobles ayudaban mucho al sostenimiento del edificio. Este edificio es obra de un arquitecto que se llama Filippo Brunelleschi, que es el padre por excelencia del Renacimiento italiano. Este es el corredor, digamos, el pórtico de ese Hospital de los Inocentes, que digo, es la primera obra
del Renacimiento italiano. Y también, en este caso, pues nos vamos a encontrar también obra de Brunelleschi, es la cúpula de la catedral, la cúpula más grande que había sido hecha desde la antigüedad. En el baptisterio que tenemos, que vieron ustedes al frente de la catedral, pues se conserva una de las obras también más impresionantes del siglo XV, del Renacimiento, que son las llamadas Puertas del Paraíso, estas que ven ustedes acá, realizadas por un artista que se llamaba Lorenzo Ghiberti, y esa idea de las puertas del paraíso, ese nombre de las puertas del paraíso, en realidad, pues el nombre tiene un origen muy bonito. Según la tradición, estaba sentado Miguel Ángel joven, Miguel Ángel muchacho, con un amigo suyo, estaba sentado en las escalinatas de la catedral, y estas puertas están exactamente al frente de las escalinatas de la catedral, y el amigo le dijo a Miguel Ángel, ¿a vos cómo te parecen estas puertas? Y Miguel Ángel le dijo, son tan bellas que merecerían ser las puertas del paraíso. Y de ahí sale ese nombre, por eso conservamos un poco un recuerdo de Miguel Ángel, ese nombre de las puertas del paraíso. Miguel Ángel está presente pues en muchas partes. Aquí tienen ustedes a nuestra izquierda el David. En realidad esto es una copia porque el original del David está en la galería de la Academia, pues fue trasladado allí a finales del siglo XIX y en su lugar se puso frente al palacio, se puso una copia. Evidentemente pues se trataba de proteger de la intemperie y de los elementos pues la escultura de Miguel Ángel. Esta especie de calle cerrada que ven ustedes aquí en realidad es un palacio donde está el museo más importante de Florencia, la Galería de los Oficios, donde cualquier persona que tenga un interés en problemas de arte, pues se deleita viendo algunas de las obras más extraordinarias de la historia del arte italiano, por lo menos. Giotto, que veíamos hace un momento, esto es la Anunciación de Leonardo da Vinci. Luego vemos la Primavera de Botticelli, la Sagrada Familia de Miguel Ángel, y así podría uno seguir casi que indefinidamente. Esto es el Bacco de Michelangelo da Caravaggio, y así podría uno seguir casi que indefinidamente viendo obras de arte en Florencia, una ciudad de una riqueza realmente extraordinaria, pero un poco para cerrar con Florencia, me parece que siempre vale la pena visitar esta iglesia, que es la iglesia de San Lorenzo, era la iglesia familiar de los Médicis, sobre todo para ver una capilla que es la capilla de los Médicis, como se llama, esta que ven ustedes aquí, que es obra de Miguel Ángel, donde se encuentran las tumbas de dos de los miembros de la familia de los Médicis. Un Lorenzo, pero que no era Lorenzo el Magnífico, un sobrino de Lorenzo el Magnífico, y un Giovanni de Médicis, también de los sobrinos de Lorenzo. Las capillas de los Médicis son posiblemente de las obras más importantes de Miguel Ángel. Y bueno, uno podría seguir pues disfrutando evidentemente de la ciudad, vale la pena disfrutar de la ciudad, pero vale la pena también, creo yo, hacer un salto. Esto es una cosa digamos, salir en la mañana temprano para ir a Pisa. Pisa es muy cerca de Florencia, queda a 90 kilómetros de Florencia. Un bus lo lleva a uno en una hora, 50 minutos, una hora. La visita de Pisa, que es básicamente la visita de lo que se llama, esencialmente de lo que se llama el campo de los milagros de Pisa, pues ocupa unas, digamos, para que uno esté
todo lo tranquilo que sea, pues 3 horas, total que después del desayuno sale de Florencia y llega a almorzar otra vez a Florencia y ha visto en esa mañana pues estas obras que son maravillosas. Pues la torre seguramente, la llamada torre inclinada, que es el campanario de la Catedral de Pisa, pues es seguramente lo más conocido, pero seguramente también más bella es esta que ven ustedes al lado, la catedral, la estamos viendo desde atrás, la Catedral de Pisa, y este que están viendo ustedes en primer plano, que es el Baptisterio de Pisa, y todavía más, lo que ven ustedes al fondo, a nuestra izquierda, en la parte baja, es el cementerio monumental de Pisa. Esos 4 elementos, la torre, la catedral, el baptisterio y el cementerio, forman un conjunto que realmente es un poco, no es arriesgado decir que parece realmente milagroso. La ciudad de Pisa está también en la ribera del río Arno, el mismo río que pasa por Florencia, que como he dicho es la capital de la Toscana. Siempre es hermoso caminar, recorrer algunos trozos de Toscana. Toscana, esa región es de una belleza, la geografía es de una belleza indescriptible. Hay zonas de viñedos que son muy conocidos, los viñedos del Chianti, que produce uno de los vinos pues, más importantes de Italia. Es una zona, la Toscana es una zona de colinas, de esas a los italianos les fascina decir que son dulces colinas. Son colinas suaves, en realidad son pequeñas colinas en un terreno realmente muy armonioso. En ese recorrido, pues si uno puede, si uno tiene la suerte de estar varios días en Florencia, pues salir en carro a dar una vuelta por paisajes toscanos, pues será seguramente maravilloso. Pero al menos en esto que hacemos como un recorrido de seguido, pues posiblemente podríamos ir hacia ya pues en un nuevo recorrido, pues entonces hacer un día, un viaje que sería saliendo de Florencia y llegando a Asís, eh, pasando sin embargo en el camino por 2 ciudades, una que es San Gimignano, que es una pequeña ciudad medieval con una cantidad de torres, una ciudad medieval realmente muy bella, llena de torres, una ciudad que conserva, digamos, un sabor muy auténtico, ¿no es cierto? Que evidentemente hay muchas cosas que se han perdido, pero se conserva mucho, pues, del pasado medieval de la ciudad. Y en ese mismo recorrido, pues se puede, San Gimignano es una ciudad muy pequeña, en San Gimignano puede uno quedarse pues un par de horas para hacer su recorrido y seguir hacia Siena. Siena fue un poquitico más al sur. Siena fue una de las grandes ciudades también de la Edad Media, una ciudad que era potentísima, en algunos momentos mucho más potente que Florencia, una ciudad que sin embargo murió prácticamente en el siglo XIV. ¿Qué le pasó a Siena? Pasó que durante la peste negra llegó a Italia en el año de 1300, a Europa occidental en el año de 1348. En la peste negra murió el 75% de la población de Siena. Y vale la pena decirlo, pues Siena en realidad jamás se recuperó, jamás, creo que hasta el presente, jamás se recuperó de una situación así. Siena es una ciudad muy bella, una panorámica muy bella, que se desarrolla básicamente alrededor de la plaza principal, de la plaza central que se llama el Campo de Siena.
Este campo de Siena es famoso porque ahí se realiza, lo recordarán muchos de ustedes, ahí se realiza el llamado Palio de Siena. El Palio es una carrera de caballos de los distintos barrios los que compiten entre sí los distintos barrios de la ciudad, una carrera de caballos a pelo, es decir, no tiene avíos, no tiene sillas de montar, donde el que compite básicamente es el caballo. Si el jinete se cae y el caballo sigue y gana el caballo. El que gana es el caballo, no el jinete. El palio se realiza 2 veces al año, ya pasó la fecha del primer palio, la fecha del segundo palio es creo que el 1 de agosto. Las transmiten con frecuencia en televisión. La Catedral de Siena es también muy bella, vale la pena de ser visitada. Y un poco para terminar con Siena, pues valdría la pena decir que en el Palacio Municipal, en el Palacio Comunal de Siena, en el Palacio de Gobierno de Siena, hay unas pinturas de finales de la Edad Media que son realmente muy bellas, muy interesantes, porque son una de las primeras manifestaciones políticas claras, de intervención política clara del arte. Estas pinturas se llaman Los efectos del buen gobierno, que es esta que están viendo aquí. Este es el buen gobierno y están los efectos del buen gobierno en la ciudad, una ciudad ordenada, donde la gente está contenta, etcétera. Y existen donde se puede ir a los campos y demás, y una ciudad y una parte que son los efectos del mal gobierno, y en los efectos del mal gobierno, pues lo que nos encontramos son las casas cayéndose. Vean ustedes pues las casas que se están sin pintar, medio desbaratadas, todo ese tipo de cosas, y por supuesto también los campos son así, llenos de bandoleros y cosas por el estilo. Entonces, pero es una cosa muy interesante de ese momento en el que el arte, estamos hablando de finales del siglo XIV, empieza a pensar que puede intervenir en política. Y llegamos a dormir a Asís, una ciudad muy, bueno, que todo el mundo vincula, por supuesto, con San Francisco, con la figura de San Francisco de Asís, una ciudad medieval, muy pequeña también, donde nos vamos a encontrar básicamente pues muchas cosas, pero me quisiera detener en esto que son las basílicas de Asís. Y digo las basílicas porque existen 2 basílicas, una encima de otra. La que estamos viendo aquí realmente es la basílica superior, a la que se entra como por esa explanada que se insinúa. Hay personas en la parte de arriba a nuestra derecha, sobre ese terraplén. No digo las que están en primer plano abajo. Las que están en primer plano abajo van a ingresar a la basílica inferior, las de arriba van a ingresar a la basílica superior. Son 2 construcciones, una sobre la otra, pero esta es la superior. Lo más importante es que allí nos vamos a encontrar una serie de pinturas, otra vez pinturas de Giotto, que es, insisto, pues el gran pintor que abre el camino hacia el Renacimiento. Lo que nos vamos a encontrar son escenas de la vida de Cristo, con las que estamos viendo, y escenas de la vida de San Francisco, que son de las que estamos viendo en este momento. En este caso es, por ejemplo, San Francisco, que le da el manto a un mendigo, pero están también, bueno, la predicación de una escena que es, digamos, de la tradición franciscana, San Buenaventura predicando a los frailes, y de pronto se aparece San Francisco, que está en otro lugar, que está en otra parte. Entonces la aparición de San Francisco en este caso, o en este caso, sobre todo miren ustedes a nuestra derecha, esa imagen de esa iglesia cayéndose. Es el personaje que está completamente a nuestra derecha, es el Papa durmiendo con la tiara, con su corona, que sueña que la iglesia se está cayendo y que Francisco, ese monje, la está sosteniendo. Bueno, San Francisco hablándole a las aves,
Es muy interesante todo ese tipo de pinturas. Dormimos en Asís y al día siguiente, pues en un recorrido que no es, que es de un par de horas, entonces llegamos a Roma. Roma es una ciudad donde uno puede quedarse todo lo que quiera, es una ciudad infinita, digo yo, no, a mí no me gusta mucho la idea de Roma, ciudad eterna, pero sí me gusta la idea de Roma, ciudad infinita, mmm, porque creo que hay dos, que es infinita. Infinita no significa que no tuvo principio, pero infinita es que tiene una cantidad enorme de posibilidades de verse, de analizarse, de estudiarse, de disfrutarse. Todo lo que estamos viendo aquí corresponde a los llamados foros imperiales, son los restos de la Roma antigua. Por supuesto, como en cualquier asunto arqueológico, pues es necesario ponerle un poquito de imaginación a las cosas, porque es difícil cuando uno llega frente a una, eh, eh, por ejemplo, en este caso que me he regresado, donde uno llega frente a estos pedazos de muros y que le digan que aquí había un palacio y que estos eran unos jardines, pues sí, efectivamente hay que hacer un esfuerzo de imaginación, pero bueno, eso es lo que nos da, lo que nos ha dado lo que nos deja el pasado, ¿no es cierto? Monumentos más claros, por supuesto, más completos. Esto es el Arco del Triunfo de Constantino, pero sobre todo, pues, me parece que el monumento que ha llegado a ser, siguen siendo escenas de los foros imperiales, este es el llamado Foro de Trajano, eh, pero lo que seguramente ha llegado a ser, pues como el monumento por excelencia de Roma, ha sido el Coliseo que veíamos allí de paso. El castillo del Santo Ángel, que está junto al Vaticano, era el mausoleo del emperador Adriano, es seguramente también una de esos elementos como centrales que están siempre presentes en el imaginario de Roma. Y el Coliseo, que pasamos ahora un poco a la carrera, pues el Coliseo, pues que ha llegado a adquirir una fama muy grande porque quedó en aquella lista pues, de las 7 maravillas del mundo moderno, en esa competencia que hicieron. Yo creo que hay maravillas más extraordinarias que el Coliseo, pero bueno, es una obra realmente, una construcción realmente extraordinaria. Pensar que esto fue construido en el siglo I, pues en los años, a finales de los años 60 después de Cristo, eh, que tuviera capacidad para 80.000 espectadores, que se pudiera inundar para hacer batallas navales, cosas por el estilo, pues no deja de ser realmente extraordinario. El Panteón, que es una iglesia en la actualidad, es el monumento mejor conservado que existe en el mundo, del mundo antiguo. El monumento griego o romano mejor conservado del mundo es este Panteón. Eso que ustedes están viendo, pues que es la cúpula del Panteón, está perfectamente conservado, no ha sido retocado, es realmente una manifestación extraordinaria de la capacidad constructiva, de la capacidad de la ingeniería romana, que era absolutamente extraordinaria. Roma es una ciudad llena de cosas bellas, fuentes, plazas, escaleras, jardines, por supuesto museos. Dejo para el final pues San Pedro, el Vaticano, la Basílica de San Pedro y la plaza que ven ustedes aquí, y que pues es una imagen que tenemos pues muy cerca, yo creo, que vemos mucho, que se ve mucho pues eh, por distintos motivos, también por motivos de carácter informativo, pero son construcciones que proceden sobre todo
La basílica, es una construcción que es básicamente de los siglos XVI y XVII, y lo mismo la plaza es de mediados del siglo XVII, obra de Gian Lorenzo Bernini. Es siempre interesante pues, visitar los museos vaticanos. Los museos vaticanos son uno de los museos más famosos, más importantes del mundo, y creo que vale la pena siempre conocerlos. Una sugerencia es que vale la pena también visitar las catacumbas, porque eso es un tipo de arte en realidad muy extraño, muy distante. Es un arte de los primeros siglos del cristianismo. No nos podemos detener a explicar mucho, digamos, sobre el estilo de ese arte, pero vale la pena un poco decir, vale la pena señalar que no se trata en realidad pues de un arte simplista, popular, ingenuo. Es un arte realmente maravilloso. Hacia el sur, uno podría decir pues que aquí se acaba se puede acabar pues un viaje, o hasta aquí podría llegar un viaje. Es un viaje realmente cargado, pero como digo, pues la sugerencia podría ser un viaje más largo. Eso es siempre una discusión que hay cuando uno hace un viaje y cuando uno va a organizar un viaje. Les habrá ocurrido a ustedes también en organización de viajes familiares. Uno puede pensar eh, bien que hace varios viajes cortos, o mejor que hace un viaje largo. Y eso ha ido cambiando. No es fácil, no es una decisión que se pueda tomar fácilmente, porque de por medio están, por ejemplo, muchas veces las vacaciones, el tiempo que la gente tiene disponibles, cosas por el estilo. Pero quisiera señalar un poco, Manuel, no es que se fue la imagen, aparece solamente en este caso Pompeya. La voy a pasar pues para que haya una imagen. Digo que en la antigüedad, en la antigüedad no, quiero decir, hasta hace unos años. Cuando digo hasta hace unos años me refiero a 1990, una cosa tan cercana como esa. Pues los viajes a Europa, por ejemplo, normalmente eran más largos. Eran normalmente viajes de por lo menos de un mes. Inclusive quiero decir que hubo épocas en las cuales las agencias de viaje penalizaban a los viajeros que regresaban antes de un mes, que hacían un recorrido inferior a un mes. Hasta esa época había una cosa que los tiquetes aéreos eran más caros, y la porción terrestre, es decir, los hoteles, la alimentación, los ingresos a los museos, cosas por el estilo, los espectáculos eran más baratos. Era más caro el tiquete y más barata la porción terrestre. Pero pasó una cosa, y esa cosa es la Unión Europea, y esa cosa es el euro. Y el euro, saben ustedes, pues yo no soy economista ni mucho menos, pero el euro de alguna manera niveló por lo alto los países del euro. Regresar a Italia después de 10 años, cuando ya la vieja lira, la hermosa lira italiana había desaparecido y se encontraba uno con euros, pues era encontrarse además que todo se había duplicado o triplicado, porque los países un poco se nivelaron. Se dice a veces que todos los países del euro acabaron siendo igual de costosos a Alemania. Entonces, quiero decir que lo que antes era más barato se volvió muy caro, la porción terrestre se volvió muy cara, y, asistimos, vamos a ver qué pasa ahora después de la pandemia, pero asistimos a una proliferación de líneas aéreas que hizo que los tiquetes aéreos fueran más baratos. Entonces, eso condujo a que tiquetes más baratos, porción terrestre más caras. Entonces la solución más
lógica fuera más viajes, más corticos. Es mejor, pues más fácil regresar y es más difícil gastar durante todo un mes. Pero bueno, supongamos en este caso que es un viaje de un mes y entonces seguimos hacia el sur, seguimos de Roma hacia el sur y vamos a llegar a pasar por Nápoles. Visitar Nápoles es siempre, pues digamos, una cosa que puede ser muy bella, complicada. No, yo no me voy a detener en Nápoles, es una cosa complicada. Yo estuve varias veces siendo estudiante en Italia. Después he regresado, cuando he regresado ha sido un poco de paso. Es una ciudad muy caótica, es complicada, pero es una ciudad muy bella. Con razón se decía a veces ver Nápoles y después morir. La zona es realmente de una hermosura extraordinaria, pero bueno, uno pasa por Nápoles un poco para ver, para llegar, por ejemplo, a Pompeya. Llegar a Pompeya es una de las cosas más extraordinarias que uno pueda ver en la vida. Pompeya, saben ustedes, que es una ciudad que fue sepultada en el año 79 después de Cristo por el volcán Vesubio. El volcán Vesubio está al fondo, es la montaña más alta, ahí se ve un cráter gigantesco. La erupción del Vesubio fue absolutamente impresionante, sepultó, Pompeya era la ciudad más grande que había en la zona, pero sepultó en total 10 ciudades. Aunque uno no vaya, aunque uno no se quede en Nápoles, pues es siempre importante pasar por una ciudad que es en realidad un barrio de Nápoles en la actualidad que se llama Herculano, porque lo que se ve en Herculano no se ve en Pompeya. Fueron dos, las ciudades fueron sepultadas de manera distinta y eso hace también que se conserven cosas distintas. Pero Pompeya es la ciudad mejor conservada del mundo antiguo, una ciudad que tiene, una ciudad que fue comenzada a excavar en el año de 1748 y sigue siendo excavada hasta la actualidad. Los descubrimientos que se han realizado en Pompeya en el último año son absolutamente excepcionales. Quiero decir, cosas que no se conocían, casas que están siendo desenterradas. Aproximadamente la tercera parte de la ciudad está todavía por desenterrar. Una fortuna, podríamos decir, gracias a Dios, gracias, por supuesto, siquiera por fortuna, no se les ocurrió pues que había que desenterrar todo eso a la topa tolondra, sino que desde el principio existió la idea de que la excavación de Pompeya debía ser una excavación científica. Aquí empieza la arqueología científica realmente a funcionar. Esa idea, yo digo siempre en mis clases que esa historia de que uno ve de pronto en National Geographic de un arqueólogo que con una brochita desentierra una ciudad, echando brochitas, simplemente quitando tierra con una brochita desentierra una ciudad, eso empezó en Pompeya. Por supuesto estoy exagerando, pero eso empezó en Pompeya, esa idea de la arqueología científica, y empezó también la idea de que las cosas que se encontraban ahí no era simplemente para decorar palacios, no era simplemente arte bello, no era simplemente para poner cosas bonitas en los palacios. Los reyes de Nápoles eran borbones, uno de ellos, el que va a patrocinar la excavación de Pompeya, era Carlos VI de Nápoles, que va a pasar a ser Carlos III de España, y todos sabemos que Carlos III, con todo lo malo que ha llevado, Carlos III lleva la ilustración a España. Y estos reyes borbones de España dicen, de Nápoles, perdón, dicen, esto no es para decorar palacios, esto tiene que ser para estudiar cómo vivían los antiguos y tienen que ser obras que sirvan para la educación del pueblo. Y entonces aparece la idea del museo moderno que aparece alrededor de esto. La visita de Pompeya es una cosa maravillosa, pues es que pensar que estas calles eran así, esto no está reconstruido, esas calles simplemente lo que hicieron fue quitarles, digamos así, la ceniza y los restos del volcán. Por supuesto, hay partes que están mejor conservadas, partes
donde se ven más cosas, pero hay una enorme cantidad de casas, insisto, calles. Yo no sé si se alcanza a notar, se notaba más en la otra, pero no me voy a regresar, no voy a regresar, se notaba más en la imagen de una calle anterior, pero esta está un poquito lejos, pero creo que ustedes la alcanzan a notar. Miren al fondo de esta calle, que en mitad de la calle hay como unas piedras, hay puestas como unas piedras, creo que se ven. Las calles son empedradas, como ven ustedes. Déjenme decir que las calles tienen cañerías. Debajo de las calles van las cañerías que recogen las aguas lluvias. Por supuesto, hay desagües de esas aguas lluvias. Un poco el agua va corriendo por la calle y va cayendo a las cañerías. Y están esas piedras que ven ustedes allá para que las personas en los días de lluvia o cuando la calle está inundada puedan pasar sin mojarse los pies, puedan saltar, digamos, puedan caminar, ahí no hay que saltar, es muy pequeño el espacio, y las distancias de las piedras están calculadas exactamente según las distancias de las ruedas de los carros romanos, que estaban bastante, que estaban estandarizados. En el mundo romano los carros estaban estandarizados y entonces la distancia entre el tamaño del eje estaba estandarizado, entonces la distancia de la rueda entre rueda y rueda estaba estandarizado y pasaba justamente por allí. Pero hay casas como esta, por ejemplo, llenas de pinturas que nos aproximan a un arte también que es absolutamente excepcional. Esta muchacha es seguramente una de las figuras más conmovedoras de Pompeya. Esta muchacha que que tiene en la mano derecha el estilo, que es ese punzón con el cual va a escribir en esa tablilla que sostiene con la mano izquierda. Es una tablilla que está cubierta de cera o que estaba cubierta de cera, y entonces la gente con esa pluma, con ese estilo, con ese punzón, escribía sobre la cera, por ejemplo, cosas cosas como un recado, como la lista del mercado, por ejemplo, para esta señora muy elegante darle a su esclava para que fuera a la tienda de la esquina y trajera lo que se necesitaba para el almuerzo, o está pensando la carta que le va a mandar a su mamá para que la esclava le lleve a su mamá avisándole que ella va a ir a hacerle visita al día siguiente. Alguna cosa así, cualquier cosa que ustedes se quieran imaginar, pero es impresionante porque yo creo que esta imagen es como si esa muchacha siguiera pensando frente a nosotros hasta el día de hoy. Baños, termas, etcétera, una ciudad completa realmente. Estando en esta región, uno puede hospedarse. Yo sugiero que uno se hospede en Sorrento. Sorrento es una ciudad muy bonita. De Sorrento es fácil ir a Capri, por ejemplo. Yo aquí no puse Capri, pero de Sorrento es también fácil hacer un recorrido muy bello por la costa amalfitana, que ven ustedes es un poco hacia el sur. Tenemos esa península, Pompeya está un poquito más al norte. En la costa amalfitana nos vamos a encontrar, pues básicamente aquí está el mapa un poquito más grande. Fíjense ustedes que arribita de nuestro puntico rojo, pues entonces ahí vemos Pompeya, ya no tiene puntico aquí. El puntico que vemos es Amalfi. Amalfi es una ciudad realmente de una extraordinaria belleza, una ciudad, mejor dicho, Amalfi, pero también Positano, Ravello, son una serie de ciudades que hay en esa costa que se llama Costa Amalfitana por la ciudad de Amalfi. Una serie, esta es la catedral de Amalfi justamente, una serie de ciudades que están, digamos, como colgados de esas peñas, colgados de esos acantilados, unas ciudades antiguas que fueron realmente extraordinariamente ricas en la época, sobre todo en la época medieval. Ciudades
repúblicas marineras, repúblicas que tenían lo mismo que Venecia o lo mismo que Génova, o lo mismo que Pisa, tenían un muy rico comercio, especialmente con Constantinopla. Bueno, un poco más al sur, esto se puede hacer el mismo día. Uno está en Sorrento, ha dormido en Sorrento, hace el recorrido pero si en lugar de dormir en Sorrento, por ejemplo, puede dormir en Amalfi, pues mucho mejor. Si no, pues una alternativa también puede ser, por ejemplo, salir de Roma, visitar Pompeya, Herculano y Pompeya, e ir a dormir un poco más al sur todavía, a Salerno. Es decir, hay muchas alternativas aquí en ese sentido. Si uno está en Amalfi, en la costa amalfitana, o está en Salerno, pues es fácil llegar a Paestum o Pestum, que es un poco más al sur, como ven ustedes, todavía acá, pero que es un lugar que es de una extraordinaria importancia dentro de estas joyas del arte en Italia. Me refiero al hecho de que en la época griega, antes del Imperio Romano, estoy hablando del siglo VI antes de Cristo, cuando Roma era una pequeña aldea o una pequeña ciudad, pues existía toda la parte sur de Italia, había sido colonizada por los griegos, había cantidades de ciudades griegas, y una de esas ciudades era Pestum o Paestum, una ciudad, una zona toda esta del sur de Italia, conquistada colonizada por los griegos, no era una conquista, sino una colonización realmente. Era el establecimiento de ciudades. Muchas veces me tendría que detener. Cuando hablemos de Grecia, vamos a ir a Grecia un día. En ese momento hablo de esa idea de la colonización griega, pero era básicamente el hecho es que las ciudades griegas mandaban parte de sus ciudadanos a fundar una nueva ciudad. Se compraba la tierra, se negociaba con los habitantes de la región, etcétera, y se iba y se fundaba allí una ciudad. Esa zona del sur de Italia es tan rica de ciudades griegas que ya en esa época, siglo VI, siglo V antes de Cristo, se llamaba realmente, y nosotros la seguimos llamando muchas veces la Magna Grecia, la Gran Grecia. La Grecia más grande, si quieren ustedes, era en el sur de Italia. Entonces tenemos estos templos de Pestum, de Paestum, que realmente vale la pena visitar. Son un conjunto de templos de los más bellos que se puedan ver fuera de Grecia. Porque ya de aquí, en realidad, vamos a hacer un salto un poco, esto sigue siendo Pestum, vamos a hacer un salto a Sicilia. Vamos a ir a Sicilia. ¿Qué es la última parte del viaje? ¿Cómo ir a Sicilia? ¿Cómo ir a Sicilia desde donde estamos? Miren ustedes dónde está Nápoles, arriba en la península, y tenemos señalado Palermo, que es la capital de Sicilia. Pues ir de Nápoles a Palermo se puede ir de muchas maneras, mejor dicho, sí, de muchas maneras. Se puede ir en tren. Uno podría, por ejemplo, simplemente, si está haciendo un viaje, digamos, solo o en familia o lo que sea, pues se toma un tren de Nápoles a Palermo, un tren nocturno, un tren con cama, y se duerme en el tren. Se sale en la noche de Nápoles y se llega en la mañana pues a Palermo. También seguramente la forma más rápida es en avión. En ese caso tal vez es más fácil tomar el avión en Roma, pero creo que también se puede tomar de Nápoles. Se puede hacer también, por supuesto, en barco. Existe un ferries que van todos los días, por lo menos un ferry diario que hace Nápoles, Palermo. Es un recorrido pues que dura unas 10 horas, es decir, se le va a uno el día en ese asunto, pero es un recorrido
muy lindo, pues por ese mar Tirreno que es un mar muy hermoso. Si uno viaja en un grupo, pues entonces es muy probable que este recorrido se haga en bus, que simplemente se haga el autobús, pues siga hacia el sur, hay autopistas, lo que se llama el sistema de las autopistas del Sol en Italia, pues entonces lo llevan a uno hasta Palermo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Sicilia? En Sicilia vamos a hacer, primero vamos a conocer un poco de Palermo, alrededor de esta ciudad, Palermo, pues que es esta ciudad que ustedes están viendo aquí. Vamos a ir un poco hacia el occidente, hacia esa puntica donde nos vamos a encontrar por lo menos dos cosas maravillosas que voy a mencionar enseguida. Y luego vamos a tomar hacia el oriente, por el norte de Sicilia. Luego bajamos por la costa oriental y al llegar a Siracusa atravesamos la isla para regresar nuevamente a Palermo. Yo creo que el viaje a Sicilia es una de las cosas más bellas que uno puede hacer. A ver, quisiera decir una cosa que espero, digamos, que se me entienda lo que quiero decir. Entre nosotros se va muy poco a Sicilia. Los turistas normalmente piensan que con ir a Venecia, Roma y Florencia, pues ya han visto todo y se pierden una cosa maravillosa. Yo creo que Sicilia vale cualquier cosa, vale cualquier viaje. Palermo, pues estamos entonces en Palermo, llegamos a Palermo. Palermo es una ciudad muy antigua, que fue realmente muy importante, una ciudad que fue conquistada fue conquistada hasta por los vikingos. Fue una ciudad, los vikingos llegaron ahí. Fue una ciudad que tuvo una presencia de los bizantinos, de Constantinopla, también sumamente grande. Esto es la catedral de Palermo, pero hay otra serie de edificios, no solamente iglesias, sino de edificios también del siglo XVIII y del siglo XIX que son muy interesantes. Yo no he puesto imágenes del monumento que en realidad pues es una falla que no lo haya puesto, del monumento que es tal vez más bello de la ciudad, que se llama la Capilla Palatina. La Capilla Palatina está dentro del antiguo Palacio Real, es la capilla del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, perdón, que en una época puso su sede justamente en Palermo. Pero digo que, bueno, mentira, sí la había puesto finalmente, creí que no la había puesto. Estos son imágenes de la Capilla Palatina, esto es una imagen de la Capilla Palatina, toda recubierta de mosaicos. Es una de las obras más extraordinarias y esto es del siglo XII. No es pues una cosa no es una cosa ni mucho menos reciente, es realmente una joya del arte bizantino. Decía, por lo demás, que la ciudad está llena de palacios, pues un poco toda una tradición de la cultura siciliana que nos llega a través de la literatura. Creo que es un poco lo que está presente allí. Una ciudad que durante mucho tiempo, pues bueno, todo el mundo lo sabe, no es necesario explicarlo mucho, que durante muchísimos años, durante demasiados años, estuvo pues al vaivén de las mafias, de la mafia siciliana, que ha estado pues un poco en retirada, entre otras cosas porque se ha desplazado internacionalmente, ha buscado, pues digamos, como cielos distintos, y también en Palermo se ha asistido a una recuperación de la vida ciudadana, una recuperación de la ciudad que es muy notable. El teatro, que era
el Teatro de la Ópera, que es uno de los teatros más importantes de Italia. Es decir, un buen recorrido por Palermo es muy conveniente y es muy bello. De Palermo se puede hacer un paseo de un día yendo a este lugar que se llama Segesta. Ese lugar está un poco, ven ustedes, al occidente de Palermo, en la provincia que se llama Trapani. Italia tiene, todavía en la actualidad, eso está pues como en vías de extinción, pero Italia está dividida en provincias, perdón, en regiones que son relativamente, que tienen una relativa autonomía, y las regiones están divididas en provincias. Digo, las provincias están en vías de extinción. Hace unos años fueron eliminadas por la eliminación de las provincias, pues no pasó un referendo constitucional que debía pasar y entonces se volvieron a establecer, pero podrán ustedes imaginarse que las provincias implican pues unas multiplicaciones de burocracias muy grandes. Pero bueno, esto está en la provincia de Trapani, está Segesta, y Segesta es otro de esos templos, de esos templos griegos establecidos en el sur de Italia, en este caso pues en Sicilia. Sicilia también estaba llena de ciudades griegas. Seguramente una de las que más podemos nosotros reconocer de manera clara, vamos a pasar por allá, es Siracusa, entre otras cosas porque acuérdense que Arquímedes era de Siracusa, y Arquímedes pues no era, digamos así, no era italiano, no era siciliano, no era romano. Arquímedes era griego, ¿no es cierto? Era un matemático de una ciudad griega que era Siracusa. Bueno, en este caso, Segesta, este templo de Segesta, pues es realmente también uno de los mejor conservados que existen. Y luego, en el mismo paseo, pues uno puede, bueno, sigue estando aquí el templo de Segesta y un teatro griego que hay también en esta zona de Segesta. Ustedes se pueden imaginar que alrededor del teatro, alrededor del templo y demás, pues había una ciudad, ¿no es cierto? Una ciudad cuyos restos se conservan o que se conserva muy poco de esos restos. En ese mismo paseo es posible ir hacia Erice. Erice está en toda la punta occidental de Sicilia, y en esa punta occidental de Sicilia, nos vamos a encontrar una colina muy alta, y en la cima de esa colina una pequeña población fundamentalmente medieval que se llama Erice, una pequeña población allá construida sobre la roca, que además tiene un sentido también, digamos, académico importante. Esta es la sede de un instituto, un instituto científico que se llama el Instituto Ettore Majorana, en memoria de un famoso físico alemán, Ettore Majorana, que desapareció sin dejar rastro poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Visitar Erice realmente vale la pena, ¿no es cierto? Esta especie de castillo sobre la colina, con estas callecitas empedradas absolutamente románticas. Digo, eso es un paseo de un día. Uno ha dormido en Palermo, digamos, uno puede en ese caso pues dormir como 3 noches en Palermo, llegar a Palermo, visitar Palermo al día siguiente, volver a dormir, ir a Segesta y Erice, volver a dormir, y al día siguiente salir entonces hacia el oriente por el norte, parando en el camino en un poblado, en una ciudad que se llama Cefalù, que es una ciudad pues que está a orillas del mar, donde hay sobre todo una catedral. La ciudad, pues siempre las ciudades son muy bellas, pero hay aquí sobre todo una catedral
digamos, es impactante por el gran mosaico del Pantocrátor, de Cristo creador del universo, que nos vamos a encontrar en el ábside, que es como se llama esta forma sobre el altar. Pero ese recorrido que estamos haciendo por el norte nos va a llevar, sobre todo, yo quisiera que nos llevara sobre todo hasta Reggio di Calabria. Reggio Calabria o Reggio di Calabria no queda en Sicilia, queda al otro lado. Hay que pasar el estrecho de Messina, pero vale la pena, eso se pasa pues en un ferry, vale la pena pasarlo porque en Calabria, este es el estrecho de Messina, se supone que algún día va a haber un puente, eso es una cosa pues, una obra faraónica, entonces porque esto tiene una actividad sísmica absolutamente impresionante y además porque las aguas del estrecho son muy violentas. Esto tendría que ser un puente colgante y eso es una distancia creo que de 3.500, 3,5 kilómetros, lo que sea. Entonces imagínense ustedes la altura que tendrían que tener las torres para sostener un puente colgante que tenga una luz de 3,5 kilómetros. Pero bueno, eso es un proyecto que han acariciado los italianos toda la vida. Vamos hacia Reggio di Calabria básicamente para una sola cosa importante, una muy importante, que es visitar el museo, porque en el museo de Reggio di Calabria están estas dos estatuas que se llaman los bronces de Riace. Ese nombre de Riace es el lugar en el que fueron encontrados en el mar, estaban hundidos. Estos bronces, estas esculturas en bronce, que son de unos 2 metros de altura, son griegas, son de origen griego, de la época más importante del arte griego, cuando todas las esculturas eran fundamentalmente en bronce. Esas esculturas en bronce desaparecieron. Déjenme que lo diga, puede sonar horrible, pero la mayor parte de las esculturas griegas en bronce desaparecieron a lo largo de la Edad Media, porque en la Edad Media se les olvidó cómo se hacía el bronce. Mejor dicho, se perdió la tecnología de la producción del bronce. Entonces la gente agarraba las esculturas antiguas y las fundía para hacer puntas de flecha o para hacer los refuerzos de un escudo, o para hacer arados, cosas por el estilo. Las que se salvaron como estas porque estaban en el mar. La restauración de esto fue una cosa absolutamente complicada, no me detengo en eso, pero lo que quisiera decir es que son posiblemente las más extraordinarias esculturas de época griega que se conocen en la actualidad. Tanto que vale la pena pues hacer ese viaje para ver. En este caso, evidentemente, entiendo que la imagen es un poco extraña porque no todo se ha conservado. A este se le perdió parte del casco que tenía, por supuesto perdió un ojo, el ojo derecho, debía tener seguramente, no era solamente de bronce, sino que tenía también pues, incrustaciones en piedra que se han perdido y demás, pero son obras realmente extraordinarias. Uno puede haber salido de Palermo, venir a dormir a Reggio di Calabria, hacer la visita esa misma tarde o al día siguiente por la mañana y luego regresar otra vez a Sicilia, volver a atravesar el estrecho de Messina e ir hacia Taormina, un poco al sur. Taormina es una de las ciudades más bellas y más famosas de Sicilia, un pueblito chiquito que es famoso por dos cosas. Por una, por su teatro. Esto es un teatro romano, de época romana, que se conserva muy bien. Ahí posiblemente muchos de ustedes recordarán un muy célebre concierto de Andrea Bocelli en este teatro de Taormina. Y la otra cosa hermosa de Taormina es lo que está al fondo, que es el monte Etna. Etna vamos a ir enseguida. Esto es siempre pues del teatro
de Taormina y pues alguna escena, alguna imagen del centro de la ciudad que digo es muy bello frente a un mar que es de un azul absolutamente impresionante. Se puede subir mucho en el Etna. En el Etna estamos en provincia de Mesina. Si uno tiene, en provincia de Mesina. Mesina no es tan bonita, por eso yo decía de ir a dormir a Reggio di Calabria y no quedándose a dormir en Mesina. Pero bueno, el Etna es una cosa maravillosa, es el volcán más activo de Europa. Se puede subir hasta muy arriba cuando no, evidentemente, cuando no está en erupción, y es realmente deslumbrante, pues la experiencia del ascenso al Etna. Uno puede llegar a las fumarolas del volcán, etc. Seguimos hacia el sur, eso pues es un recorrido, no ha dormido en Taormina, visita Taormina, va al Etna, sigue hasta Siracusa, y eso es muy cortico, ¿no es cierto? Y Siracusa es una ciudad muy chiquita, es una ciudad que tiene pues una parte nueva, pero la parte antigua es una islita realmente muy pequeña, que es una ciudad del siglo XVII, es una ciudad barroca. Un poco afuera, mejor dicho, antes de entrar a esa islita, pues hay algunos restos, hay unos restos antiguos, unos restos de esa Siracusa griega de la que había hablado, que son restos como este, pues un teatro, un anfiteatro como el que están viendo ustedes aquí, y luego pues está la ciudad misma, la ciudad barroca, que tiene cosas realmente muy interesantes. Esta construcción que ven ustedes a nuestra derecha es la Catedral de Siracusa, que tiene una cosa bastante peculiar. No quiero decir que sea única en el mundo, pero sí es uno de los casos más extraordinarios, y es que era un antiguo templo griego, y entonces adentro de la iglesia están conservadas las columnas y la estructura del templo antiguo. Se duerme allí, una ciudad que es también una ciudad muy rica desde el punto de vista de sus palacios y demás. Se duerme allí, y al día siguiente, pues entonces vamos a regresar, vamos a empezar, digamos, ese regreso hacia el occidente. Salimos de Siracusa y vamos en dirección a una ciudad que se llama Agrigento, pero antes de llegar a Agrigento, en el camino paramos en una localidad que se llama Casale, donde hay una antigua villa romana, una de las villas romanas, una finca romana de las más grandes que se conservan. En España se descubrió el año pasado, se abrió, perdón, al turismo el año pasado, una que es más grande que esta, pero en esta villa armerina, que es como se llama, pues hay una cantidad de mosaicos extraordinarios, mosaicos en el piso, por motivos obvios, los pisos se conservan más fácil, pues los pisos, llega una inundación y un barrialero que tapa eso, la casa se abandona, pero eso queda protegido pues por el barro, y se protegen en muchas oportunidades. Los pisos de Villa Armerina, que es básicamente lo que se ve, son realmente extraordinarios, son pisos de época romana, imperial, por ahí del siglo II, siglo III, después de Cristo. Esta escena de estas muchachas en bikini haciendo deportes no deja de ser realmente excepcional, pensando que estamos hablando del año 200, que estamos hablando de hace 1800 años. Y llegamos a Agrigento que está, vean ustedes, en la costa sur de Sicilia, donde nos vamos a encontrar una serie de templos, el Valle de los Templos de Agrigento, una serie de templos griegos, que son otra vez de los más importantes que existen fuera de Italia, el más importante fuera de Grecia. El más importante es este que estamos viendo, que se llama el Templo de la Concordia,
y que se encuentra muy bien conservado, como ven ustedes. La visita a Agrigento es muy hermosa y es muy satisfactoria. Y ya terminamos, entonces, estamos todavía aquí en Agrigento, viendo imágenes de Agrigento, y vamos a terminar entonces simplemente regresando a Palermo, regresando, estábamos un poco en el sur, vamos a regresar, a atravesar esa parte occidental de la isla de sur a norte, pero antecitos de llegar a Palermo, pues en las afueras de Palermo, visitamos la actualidad es un barrio de Palermo que se llama Monreale, es decir, el Monte Real. Esto es Palermo, como se ve desde Monreale, y en Monreale lo que nos vamos a encontrar es una catedral que es nuevamente espectacular, de época otra vez normanda, quiero decir, vikinga y bizantina, que va a tener una cantidad enorme de mosaicos que no se imagina uno cómo alcanzaron a ser realizados tan rápidamente esos mosaicos. Son más de 2.000 metros cuadrados de mosaicos los que hay en esta catedral. Esto es el claustro de Monreale. Es también muy interesante para conocerlo. Y esa es pues la última imagen, perdón, eso es la última imagen que quería mostrar. Voy a dejar ya de compartir un poco pues también para decir pues que estoy a la orden. Pienso que un viaje como este pues es un viaje muy completo, muy grande por Italia, pero quisiera hacer caer en la cuenta de una cosa, y es que hay cantidades de cosas cantidades de lugares por donde no pasamos, por donde no pasa este itinerario, lugares como por ejemplo, pues sin ir más lejos, Milán, Turín, Génova, hay toda esa costa que hay entre Génova y Pisa, esa parte, digamos, de la parte norte del mar Tirreno, donde hay una serie de ciudades que se llaman Cinque Terre, que son patrimonio cultural de la humanidad, que es una cosa pues absolutamente extraordinaria. Italia es un país inagotable y en ese sentido pues un poco uno podría pensar en un viaje a Italia sin necesidad de pensar que lo tiene que agotar. Pero creo que de los sueños que creo que mucha gente tiene y que creo que vale la pena intentar realizar algún día es ir a Italia.